agudo que ocurre cuando inspira, ¿verdad? El paciente, sobre todo si es niño porque la laringe es menor, entonces va a ser un sonido bien característico de y a veces tener tirajes, retracciones que se pueden visualizar en el momento que el paciente está llegando o en la evolución de la dificultad respiratoria del paciente, ¿verdad? Como la laringomalacia, de todas las patologías congénitas que ustedes van a ver, me parece que es la que tiene más posibilidad de que ustedes lleguen a ver. Les voy a poner acá un video solamente para que escuchen el ruido y un video para que vean cómo se ve la laringe. En realidad son dos videitos, pero yo voy a cortar uno de ellos, para que ustedes vean cómo se ve la laringe y cómo ocurre ese colapso, que en la inspiración, en vez de abrirse, ¿verdad? La cúpula laringea, que sería la parte de la epiglotis, ella se invierte y se cierra, y entonces con eso cierra la vía aérea, cierra la glotis, y ahí se ocurre la dificultad respiratoria. Entonces, creo que tengo que compartir mi video si quiero, igual mi pantalla, ¿verdad? Tengo que compartir, te voy a poner acá, enseguida, yo voy a poner para compartir. Voy a abrir otra. Bueno. No consigo copiar. No me deja copiar. Voy a ponerles este, para que vean. Vamos a ver. Este creo que no tenía ruido, el ruido que les quería mostrar, pero... Ahí ustedes están viendo mi pantalla de Google, ¿verdad? Vamos a cargar juntos acá el video que quería que les... Ahí ustedes están viendo que yo estoy cargando un video, ¿verdad? Hi, I'm Jean Liu, and I'm an Laryngomalacia is the most common reason for stridor in newborns. Acá, solamente porque está hablando en inglés y les quiero mostrar. Acá creo que sí llora y les voy a mostrar. And other times, all you get is the noise. Fíjense la retracción, ¿verdad? Entre el tórax y el abdomen. Entonces, esto es una laringe de un adulto normal y les quiero mostrar acá porque se veía muy bien la diferencia entre una laringe. Fíjense, el que está a la izquierda, cómo la epiglotis está abierta, ¿verdad? Tiene una consistencia, o sea, tiene la forma esa que dijimos, que es de una paleta o de una raqueta de tenis, ¿verdad? Pero no hace un tubo. Fíjense cómo la de la derecha se cierra lateralmente y forma casi un tubo otra vez. Solamente que a la hora de respirar encima de ese tubo que ya le limita el flujo y el paso del aire, hace inclusive un cierre mayor. This is a floppy voice box, very narrow and you can't see the voice. Ahí, van a ver. Entonces en la inspiración eso colapsa, las aritenoides entran más todavía, ¿verdad? Y acaba cerrando más en el momento de la inspiración, llevando a la dificultad respiratoria con esa tiraje inclusive que les mostré. Bueno, después pueden buscar otros videos, pero yo quería que vean eso nomás, porque laringoscópicamente hay una diferencia. Entonces, el de la izquierda y el de la derecha, ya al ver la laringe, pero al escuchar también nosotros ya podemos tener la sospecha, pero el diagnóstico siempre va a ser confirmando con una videolaringoscopía, ¿sí? Entonces ahora voy a salir de acá y voy a entrar en esto. Y ahora estoy compartiendo mi PowerPoint, ¿verdad? Yo tengo que preguntar porque no sé ni qué se ve. Pero ahora van a ver mi PowerPoint. Sí, bueno, entonces eso era solamente. Después pueden buscar, busquen, hay muchos padres que ponen videos de laringomalacias de sus hijos, ¿verdad? Y es interesante escuchar el ruido del estridor para que ustedes graben, porque como les dije, independiente de que sea una laringomalacia o a veces una laringitis aguda, por ejemplo, que también va a cursar con estridor, ¿verdad? El ruido característico de ese barullo agudo inspiratorio, enseguida ya les tiene que llamar a ustedes la atención. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito de las
enfermedades inflamatorias, ¿verdad? De la laringe, que son las laringitis, y que pueden ser en realidad por varios orígenes. Entonces, la laringitis de tipo infecciosa es una nomás. Puede haber laringitis de inflamación de tipo alérgico, puede haber laringitis que sean irritativas, como en el caso, por ejemplo, de un incendio donde el paciente aspira un monóxido de carbono y donde genera una lesión, o por aspiración de, qué sé yo, soda cáustica. Entonces podemos tener varios tipos, ¿verdad?, de inflamación de la mucosa laringea. Y de acuerdo al tiempo de duración van a diferenciarse en agudas o crónicas. Casi siempre las patologías crónicas en otorrino son las que duran, acá hasta más de 3 meses, más de 3 semanas, pero en general, por ejemplo, la sinusitis crónica, la otitis crónica, son cuadros de 3 meses. Pero ¿qué es lo que pasa? Las laringitis, y en realidad no se fijan en los días porque eso jamás le voy a preguntar luego, pero lo que quiero que sepan es que como la laringe es un órgano donde la función respiratoria es esencial y es, vamos a decir, parte de lo que es el ABC, ¿verdad?, la vía aérea. Entonces, con tiempos mucho menores ya se considera una progresión de esa patología aguda, y no es que vamos a tener una disfonía o un estridor de 3 meses para que consideremos que esa patología ya no es más aguda. Si ustedes se fijan acá en el porcentaje de las enfermedades respiratorias, es un porcentaje considerable, porque es un quinto más o menos de las enfermedades respiratorias representan los procesos de inflamación de la laringe, ¿verdad? Y sobre todo en los niños pequeños, porque como les había dicho, la laringe, además de ser menor, está sometida a mucho más fenómenos o infecciones respiratorias durante el proceso de inmunogenicidad o de desarrollo inmunológico, y entonces en los niños nosotros vamos a ver bastantes cuadros. Y si se revisa, por ejemplo, de las entradas de las urgencias, por ejemplo, representan también un gran porcentaje de los pacientes que acuden a urgencia. Las laringitis agudas casi siempre están más presentes en el otoño o en el invierno, eso debido a la circulación de los virus respiratorios, de las bacterias respiratorias que son predominantemente en esa época, ¿verdad? Y en relación a la predominancia de sexo, esto es de un trabajo, pero no existe realmente, sobre todo cuando hablamos en la práctica, ¿verdad? Porque cuando uno agarra un trabajo, de repente puede ver alguna predisposición en el sexo, pero no, sobre todo si hablamos en el niño, no hay una clara predisposición en el hombre o en la mujer, ¿sí? Y algunos sí pueden tener antecedentes familiares, sobre todo los que tienen, vamos a ver, hay algunas laringitis, como por ejemplo las laringitis estridulosas, o que se llaman también falso Krupp, que tienen como si fuera una predisposición para la inflamación cuando hacen cuadros de vía aérea superior o inferior inclusive, ¿verdad? Van a tener predisposición por edema a nivel de la subglotis, y eso sí puede estar familiarmente determinado, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, preguntar si en la familia había alguien que tenía laringitis o laringitis recurrente, ¿verdad?, nos puede hacer pensar en ese tipo de inflamación. Las laringitis, como les dije, pueden ser infecciosas y no infecciosas, y acá ya algunas de las causas que dijimos, entre las que no dijimos y que son importantes. El trauma, algo que es importante, entonces yo puedo tener un trauma que no necesariamente sea un trauma externo. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la cancha y grito gol, 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 porque metió gol mi equipo, voy a tener, o puedo tener por lo menos, una lesión de la cuerda vocal, así como me pasó ahora, tengo la saliva, que no es una lesión, pero que puedo tener una irritación, y voy a tener una manifestación laringea por un esfuerzo vocal, ¿verdad? O manifestaciones de tipo inmunológico. Entre las enfermedades infecciosas, van a tener que esperar, que creo que ya te quería tomar un vaso de agua. Un segundo, espera, me atraganté, en serio. Espérame un segundo, ¿sí?
acá ya mi vasito de agua por si me atraganto otra vez. Bueno, entonces, en cuanto a las etiologías infecciosas, ¿verdad? Podemos tener etiologías como en la faringe o en cualquier otro lugar de varios tipos, no solamente virales y bacterianas, sino virales, bacterianas, fúngicas, algunas enfermedades por protozoario que en nuestra región son endémicas, como por ejemplo la leishmaniosis, la criptosporidiosis, pero también otras como el paracoccidomicosis. Pero esas son menos frecuentes y obviamente las virales y las bacterianas siempre van a ser las más frecuentes. Entre las virales y las bacterianas, como también en la faringe, va a ser mucho más frecuente la viral que la bacteriana. Entonces, por vamos a decir, razonamiento de frecuencia, nosotros siempre tenemos que pensar primero que se trate una enfermedad viral, a menos que encontremos algunos criterios o algunos parámetros que nos hagan pensar en la posibilidad de que sea una infección bacteriana. ¿Y qué es lo que pasa en la laringitis, verdad? Entonces dijimos que es la inflamación de la mucosa. ¿Y qué genera esta inflamación? Va a generar un edema, y ese edema, si ven acá la foto que está inferior, van a ver que el edema, ¿qué es lo que hace? Si nosotros tenemos el espacio, que es el espacio glótico, que es el espacio que vimos la otra vez entre las dos cuerdas vocales, si ustedes se fijan acá, el área de, vamos a decir, apertura respiratoria, y si se fijan en el área ya que tiene la inflamación de la laringe, ¿qué es lo que vemos? Un espacio menor. Entonces piensen que esto es un canal de conducción del aire, ¿verdad? Acá está el nivel más o menos que se hizo, el corte sería, ¿verdad? De este corte para que nosotros visualicemos en el mismo nivel. Entonces, cuando nosotros tenemos ese estrechamiento de la vía aérea, ¿qué es lo que va a llevar? Va a llevar a una dificultad en el paso. Pero además de la dificultad en el paso y además bueno, no además, también juntos, vamos a tener que el proceso inflamatorio va a generar algunas otras cosas y no solamente el estrechamiento. Entonces nosotros vamos a tener un aumento de la cantidad de secreciones que va a hacer con que ese espacio que debería estar permeable no esté por la presencia de secreciones, y con el tamaño del área glótica reducido, lo que vamos a tener es esa dificultad, ¿verdad? Con las dos cosas sumadas. ¿Y qué es lo que va a dar de síntomas eso? Lo que les había dicho en el comienzo, principalmente el estridor y la dificultad respiratoria. Entonces, el edema va a hacer con que el paciente, para poder introducir el aire durante el proceso inspiratorio, tenga que hacer un esfuerzo mayor, generando, de acuerdo al área que está comprometida, más tiraje, más estridor, o llegando inclusive a los criterios que vamos a ver que ya van a ser los criterios de máximo esfuerzo, como por ejemplo en el caso de los pacientes que ya empiezan a hacer hiposaturación y que hacen ya cianosis, ¿verdad? Sabemos y dijimos ya en la clase anterior que todas las veces que nosotros tengamos una disminución de la motilidad de las cuerdas vocales, ¿verdad? Va a generar una ronquera. Entonces, siempre que nosotros tenemos una ronquera, vamos a pensar que hay compromiso a ese nivel, o sea, a nivel laringio. Esa es una de las características importantes para que nosotros pensemos que es laringio, o que hay por lo menos acometimiento también laringio, porque en los otros compromisos, vamos a decir, en un cuadro más alto de una faringoamigdalitis o de una rinosinusitis o de, a no ser que tenga concomitantemente el compromiso laringio, no vamos a tener disfonía. Entonces, siempre que hay disfonía, hay algún grado de compromiso laringio. Eso es importantísimo. Y los síntomas juntos, que como estaba diciendo, van a depender del grado de obstrucción. Entonces, la taquipnea, el aumento del esfuerzo respiratorio, el tiraje y la hipoxemia, siempre directamente ligados al grado y a la gravedad de la dificultad respiratoria. Entre las patologías infecciosas, una de las más importantes, ¿verdad? Porque ya está en la entrada mismo de la región glótica, ¿verdad? Está en la supraglotis, pero así como en la laringomalacia que se cierra, el edema de la epiglotis hace con que la apertura glótica ya a la entrada ya esté limitado el paso del aire, y entonces
genera también una dificultad respiratoria de acuerdo al tamaño del edema de la epiglotis, ¿verdad? En el caso de la epiglotitis en particular, sí tenemos que pensar en una etiología infecciosa bacteriana y siempre de manera empírica, aunque pudieran ser cuadros virales, como existe un predominio un poco mayor que en las otras, que en la laringitis subglótica, por ejemplo, de la etiología bacteriana, siempre, esto es importante, esto sí les puedo preguntar, siempre, siempre, siempre que hay epiglotitis hay que hacer cobertura como si se tratara de una infección bacteriana, ¿sí? Entre las bacterias que son más frecuentes acá tenemos, entonces son Streptococcus pyogenes, el neumón, el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Y antes de la vacuna del Haemophilus, la etiología más frecuente era el Haemophilus influenza tipo B. Como el Haemophilus influenza, fíjense que en todos estos tres gérmenes que nosotros citamos primero, ellos son gérmenes gram positivos. Y el Haemophilus influenza es un germen gram negativo. Como hay ese histórico previo a la vacuna, pero no sabemos siempre cómo es el grado de cobertura vacunal o el grado de inmunoconversión, siempre que tenemos una epiglotitis vamos a entrar con antibiótico y siempre que entremos con antibiótico vamos a entrar con un antibiótico que cubra gram positivo y gram negativo. Esas son dos cosas que ustedes tienen que acordarse, ¿sí? Entonces, en el cuadro clínico vamos a tener una inflamación aguda con una insuficiencia respiratoria en varios grados. El cuadro, sobre todo cuando se trata de un cuadro bacteriano, va a presentarse con fiebre alta. Si se acuerdan, nosotros hablamos que en los tres diferentes niveles de la laringe también nosotros teníamos en la supraglotis, por ejemplo, más síntomas que eran de tipo digestivo y en la subglotis nosotros vamos a tener más síntomas que son de tipo respiratorio. Entonces, todo lo que esté en la supraglotis, sea la epiglotitis, o sea un tumor de epiglotis, o sea un paracoccidiomicosis, ¿verdad? Una lesión vegetante, que aunque no sea tumoral, nos va a generar síntomas de odinofagia, disfagia, que son los síntomas deglutorios de la faringe, vamos a decir. Y dependiendo del edema va a generar una obstrucción respiratoria que puede ser inclusive rápidamente progresiva y que llega a necesitar de mecanismos auxiliares para el manejo de la respiración, como intubarle o como traqueostomizarle. Obviamente que la traqueostomía ya es una cosa mucho más difícil que indiquemos, ¿verdad? A menos que no se consiga hacer la intubación. La cialorrea, que es la presencia de saliva en la cavidad bucal, ¿verdad? Va a tratarse sobre todo porque el paciente no está consiguiendo tragar por ese dolor que presenta de la dificultad deglutoria y el dolor deglutorio, entonces ni siquiera puede tragar su saliva. Y si este cuadro, vamos a decir, no se revierte o no se trata o no se aborda, ¿verdad? Sobre todo en los casos de insuficiencia respiratoria más importante, puede llevar al óbito debido a la obstrucción completa de la vía aérea. Entonces es una considerada, vamos a decir, una emergencia clínica. El patrón oro para hacer el diagnóstico de la epiglotitis es ver la epiglotis inflamada, ¿verdad? Solamente que ahí hay varias dificultades, vamos a decir. Entonces, el primero es hacer una laringoscopía en un paciente con dificultad respiratoria. Es una cosa que es extremadamente difícil y ni siempre muy útil. O sea, si yo tengo un paciente que está con dificultad respiratoria, si su dificultad respiratoria es extrema, yo voy a intubarle o voy a posteriormente tratar de evaluar por imagen, porque tampoco ni siempre voy a tener laringoscopio para hacer la laringoscopía. Obviamente que se le voy a intubar, sí, pero estamos hablando de laringoscopía indirecta, acá en el caso de las videolaringoscopías, ¿verdad? Se le puede decir hacer una laringoscopía previa a la intubación y mirar la epiglotis, ¿verdad? Pero si tengo un caso que no requiere intubación, a veces con que yo le estimule vamos a decir, la visualización de la epiglotis con el laringoscopio me puede hacer un laringospasmo importante, entonces tengo que decidir muy bien si realmente eso va a mudar mi conducta o no. Porque sí, justo está acá, porque yo estoy hablando y no estoy leyendo. Entonces, pero acá, fíjense que el depresor de lengua, no solamente el depresor de lengua, el depresor de lengua, son baja lengua, pero también un laringoscopio pueden llevar
al laringospasmo, y con ese laringospasmo una insuficiencia respiratoria aguda y abrupta, y hacer inclusive una parada cardiorrespiratoria. Entonces yo tengo que ver, ¿será que vale en este momento la pena que yo haga esa evaluación o no, ¿verdad? También cuando nosotros dejamos al paciente en posición supina puede aumentar el grado de gravedad, entonces siempre tratar de dejarle semisentado al paciente o sentado, ¿verdad? Donde por la posición de la cabeza va a tener una dificultad respiratoria menor. Y una cosa que sí tenemos que tratar de hacer, obviamente también respetando los procesos de tiempo en relación a gravedad, porque si está respirando súper mal, taquipneico, cianótico, yo no le voy a decir, que vuelva, que se haga la radiografía y vuelvo. Voy a definir primero si le voy a hacer un corticoide, si le voy a intubar, si le voy a dejar, y posteriormente ver cómo es el mecanismo. Me viene un radiólogo con una radiografía móvil, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero sí, la radiografía lateral de cuello es muy útil porque tiene una señal, que es una señal patognomónica, que es la señal del dedo pulgar, y que va a mostrar en ese examen, que es un examen barato, el edema de la epiglotis. Entonces, siempre que podamos y en el momento más adecuado, pero siempre que podamos tenemos que hacer la radiografía lateral de cuello. Y cuando confirmamos que se trata de una epiglotitis realmente, tratar de dejar, si no en internación, por lo menos en observación, hasta tener certeza de que nosotros tenemos algún grado de control sobre ese proceso inflamatorio, ¿verdad? Hacerle una dosis de antibiótico y de corticoide, o dejarle 12 horas para que se hagan, dependiendo del antibiótico que vamos a usar, más de una dosis, ¿verdad? Y saber que sí le podemos mandar a casa con el antibiótico por vía oral. Entonces aquí, fíjense, la flecha está mostrando la epiglotis, vean la mandíbula, ¿verdad? Ya vimos la otra vez donde tenemos la vía aérea, pero acá el ensanchamiento de esta región de la epiglotis, que es, vamos a decir, la muestra a través de la radiología de lo que ocurre en la epiglotis, que se ensancha, se agranda, se queda como una pelotita. Acuérdense que ella era achatada, plana, es una raqueta, y esta raqueta se vuelve una pelota, donde inclusive se pueden ver, acá es el brillo un poco de la foto, pero también pueden haber puntos purulentos, e inclusive puede abscedarse la epiglotis, ¿verdad? Formarse abscesos en la epiglotis, donde se pueden ver drenaje de secreción purulenta. Entonces eso es lo que se va a ver, vamos a decir. Y el paciente, que sobre todo vamos a ver esto en los chicos menores, ¿verdad? Lo que van a tener aquí, fíjense, no está tragando la saliva, les corre la saliva por las laterales de las comisuras, acá, obviamente, y porque es una foto, pero una criatura que tiene un llanto difícil también, pero no hay tanto estridor. O sea, el estridor puede estar presente, ¿verdad? Pero a veces no es ese estridor agudo que ocurre, que es más tipo una flauta, que ocurre cuando hay un edema de la glotis o de la subglotis. Entonces aquí, ¿verdad? La representación gráfica de lo que estaríamos viendo en la radiografía, entonces la señal del dedo pulgar, eso es muy importante también, porque es patognomónico, entonces señal del dedo pulgar igual a epiglotitis igual a pensar en bacteria que sea positivo y gram negativo, ¿sí? Obviamente estamos hablando ahí de uso de antibióticos. Entonces, como les dije, una emergencia médica tiene que ser tratada inmediatamente con el restablecimiento de la vía aérea, sea la manera que nosotros decidimos que vamos a hacer, y hacer siempre que se pueda, ¿verdad? Los exámenes para confirmar nuestro diagnóstico. Entonces un hemograma nos puede ayudar con una leucocitosis de vía izquierda a pensar que realmente se trata de una bacteria. Los cultivos, los hemocultivos, las secreciones que se puedan tomar van a ser de ayuda, sobre todo para identificar el germen de manera más específica. En cuanto al uso de los antibióticos, fíjense acá, los antibióticos que están citados acá son todos antibióticos que van a tener esa doble cobertura, como les dije, tanto de gram positivo cuanto de gram negativo, y normalmente vamos a hacer una cobertura de 1 semana a 10 días. Y se entra ya empíricamente, no se espera nada, ni el cultivo, ni... Entonces, empíricamente lo que podemos hacer en el caso de que venga un cultivo con un germen específico y una sensibilidad ya específica de ese germen, es rotar el antibiótico, pero no vamos a esperar para tratar. La laringitis,
todas las laringitis son inflamación de la mucosa laríngea, ¿verdad? Y en todas las laringitis pueden haber disfonía, pero sobre todo cuando hay el compromiso a nivel de la glotis y de la subglotis, ¿verdad? Y cuando hay compromiso de la tráquea, también en las laringotraqueitis, a mayor extensión de ese tubo, entonces cuando más yo tengo, si yo tengo una inflamación de la supraglotis, la glotis, la subglotis y la tráquea, obviamente la dificultad respiratoria siempre va a ser mayor porque el área va a ser mayor también, ¿verdad? De retracción. Entonces, esto nosotros ya vimos, que era la figura que les mostré ahí al comienzo, como el triángulo de la región de pasaje de aire queda reducida por la inflamación, no solo de las cuerdas vocales, pero también las áreas, vamos a decir, anexas, ¿verdad? Y van a reducir entonces el espacio. Entre las laringotraqueitis, una de las más comunes es la que yo les estaba diciendo, que es la laringitis estridulosa o laringitis recurrente. Es una laringitis que tiene un componente familiar, o puede por lo menos tener un componente familiar, y que se le llama falso Krupp. En realidad los Krupp, porque acá está escrito Krupp, pero el Krupp es el Krupp diftérico. Entonces, a la difteria, ustedes se acuerdan que cuando nosotros hablamos de las faringitis por difteria, dijimos que producían membranas y que esas membranas se extendían más allá de los pilares, más allá de la faringe, y que llegaban inclusive a la laringe, llevando a un cierre de la laringe y de la glotis, en este caso, por esas membranas, ¿verdad? Y a eso se le llama Krupp. El falso Krupp son laringotraqueitis que son de tipo virales, ¿verdad? Donde pueden haber varios tipos de virus. Generalmente nosotros no tenemos vamos a decir, confirmación diagnóstica del tipo viral que se está tratando o que estamos viendo, ¿verdad? Pero son influenza, para influenza, adenovirus, rinovirus, virus sincicial respiratorio. Fíjense que acá solamente para poner un poco el gancho del coronavirus, ¿verdad? Que en el coronavirus, a pesar de que hay tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, es un virus un poco diferente de los otros virus respiratorios que en los niños tienen mucho más compromiso de la vía aérea superior y tienen mucho más compromiso de los niños mismos, ¿verdad? Entonces, en el caso del coronavirus, la afección a nivel de esa faja etaria infantil es mucho menor y no tiene, vamos a decir, la repercusión laríngea que tienen estos otros virus que están escritos acá. La laringotraqueitis bacteriana es mucho menos frecuente, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que se tienen que acordar. Tanto la faringitis cuanto las laringitis virales son siempre más frecuentes. Entonces, si yo les hago la pregunta, o si ustedes tienen un paciente, ¿verdad? Van a pensar siempre en frecuencia, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es siempre la etiología viral. Pero si el cuadro se perpetúa o no evoluciona bien o no regride, ¿verdad? Existe la posibilidad de haber una superinfección bacteriana seguida inclusive a una infección viral. Entonces, en el caso de que el cuadro laríngeo no esté mejorando, ya hayan pasado algunos días, sobre todo si ya pasó más de una semana, podemos pensar en que puede haber una concomitancia de una infección bacteriana y entrar con alguna cobertura para infección bacteriana también en esos cuadros, por más que de inicio nosotros hayamos tenido la sospecha de que sean virales. Entonces, ¿qué hay en el cuadro clínico? En el cuadro clínico vamos a tener una tos metálica, o se llama tos de perro también. Es una tos así corta. Esa tos puede tener estridor y el estridor va a depender del grado de edema, que puede ser leve, pero puede no ser leve también, ¿verdad? A medida que la obstrucción va quedando mayor, el estridor se vuelve más persistente, ¿verdad? Y la tos se vuelve débil inclusive, y esa es una cosa importante para que ustedes usen como criterio de gravedad. Entonces, la tos eficiente es todavía una laringe que está manejándose tanto en protección de vía aérea, cuanto, vamos a decir, en funcionamiento de pasaje de aire de manera más eficiente. Entonces, un paciente que viene con una tos débil y con un esfuerzo respiratorio mayor, cuidado, atentos, prendan sus lamparitas así de que algo no está muy bien. Entonces, el empeoramiento de la tos, las retracciones,
y a mayor cantidad de retracciones también mayor gravedad o dificultad respiratoria o dificultad del pasaje del aire. Por varias razones, incluyendo la posición del paciente, a la noche los síntomas suelen empeorar. Entonces, vamos a tener un aparecimiento, por decir de alguna manera, de estos casos más frecuentes a la noche, a la madrugada, en las urgencias, ¿sí? Y es una enfermedad autolimitada. Fíjense que la media de días es de 3 a 5 días, por eso que yo le decía, si yo tengo un cuadro, obviamente que a veces ni se espera, dependiendo del grado de queja y de síntomas, nosotros no vamos a esperar los 7 días para entrar con un antibiótico o para hacer alguna medicación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos pacientes, a veces no. Cuando llegan a la urgencia, ya con esa dificultad se pueden hacer, por ejemplo, nebulizaciones con adrenalina que van a generar una disminución de ese edema de la mucosa, ¿verdad? Y una mejora de la apertura de la glotis. O uso de corticoides, que pueden ser corticoides sistémicos, en el caso que el paciente esté con dificultad respiratoria. Acuérdense que la limitación de la alimentación por vía oral es fundamental, porque un paciente que no está respirando bien no puede comer. Eso es también otra cosa así básica. Paciente con dificultad respiratoria se queda en ayuno hasta que controla la dificultad respiratoria. Entonces, el diagnóstico generalmente va a ser clínico, una historia reciente de algún cuadro de vía aérea superior que después va a evolucionar con un ronquido, que ronquido no necesariamente la ronquera, ronquido de hacer el esfuerzo respiratorio con el barullo, pero también la ronquera y la tos, esa tos seca, ¿verdad? Normalmente que va a estar acompañada con el estridor. En este caso, dice la radiografía de cuello no es necesaria, pero como la radiografía es un examen diagnóstico muy simple, yo estoy pensando acá que revelar es con B corta, y debe ser con B corta realmente, porque me chocó ahí de ver, y se me cruzan a veces las B corta y las B larga, porque en portugués parece que todo es lo que es B corta en portugués, en B larga al revés, en español es B larga en portugués. Pero bueno, el diagnóstico por radiografía, si ustedes tienen un paciente que está estable, si ustedes pueden hacer una radiografía de cuello, pero en este caso no va a ser una radiografía lateral, porque si yo miro lateralmente no voy a ver nada, y lo que tengo que hacer es una radiografía antero-posterior. Entonces, si usted me pregunta si hay posibilidad, si el paciente está estable, si yo tengo sospecha y ya una lateral y una anteroposterior de cuello en estos casos para poder determinar el estrechamiento. ¿Y qué es lo que yo voy a ver? Fíjense acá, esto ya es a nivel de la tráquea, ¿verdad? Pero fíjense el espacio cómo va estrechándose y formando como si fuera un triángulo con un vértice superior, que es lo que se llama señal en torre de iglesia, ¿verdad? Porque parece un pico de una torre de iglesia. Y eso es también patognomónico de la laringitis aguda. Otra cosa que podría dar sería un tumor, pero es muy raro que, por ejemplo, los tumores bilaterales sean simétricos y que generen una imagen así tan perfecta en simetría. Generalmente, por ejemplo, un tumor de glotis va a empezar en una cuerda vocal y va a generar un abombamiento mayor de un lado que del otro y no va a ser ese triángulo. Entonces, entre los diagnósticos diferenciales, siempre los falsos Krupp, ¿verdad? Los Krupp espasmódicos van a tener, voy a leer un poco qué puse acá, porque acá está una cosa que no tiene sentido. No. Acá lo que quiero que ustedes, no sé, que realmente no sé qué puse, qué copié o qué hice, pero bueno, el Krupp, el falso Krupp, porque existen las laringitis que no son familiares, ¿verdad? Que son las laringitis subglóticas, por ejemplo, que en este caso podría ser,
¿verdad? Y algunos separan el falso Krupp de las laringitis subglóticas, pero en realidad desde el punto de vista práctico no hay una separación ni siquiera etiológica, porque el falso Krupp va a estar gatillado también por una infección viral. Entonces, eso no se acuerdan. Lo que sí quiero que se acuerden es el segundo parágrafo, que es que en el caso, por ejemplo, de los cuerpos extraños, puede manifestarse exactamente igual, solamente que es un paciente que no tiene nada, es un paciente que está sano, previamente sano, y debuta con un cuadro de laringitis. O empieza a hacer tos, empieza a hacer dificultad respiratoria, empieza a hacer... Y entonces esto nos tiene que hacer pensar en un cuadro de una aspiración de cuerpo extraño en vía aérea superior. También, si es que el paciente estaba comiendo, por ejemplo, y de repente empieza a hacer síntomas porque pudo haber hecho una broncoaspiración, o si una laringitis se prolonga demasiado tiempo porque puede haber algún cuerpo extraño que no esté permitiendo la cura y de repente como al inicio la mamá no se acuerda, o también coincidentemente tenía un resfriado y evolucionó. Entonces, cualquier cuadro de vía aérea superior que no se resuelve, ahí lo ideal es sospechar de cuerpo extraño o de otros factores, ¿verdad? De otros factores, por ejemplo, en el caso de los síntomas que son mucho más largos, como vamos a ver en los adultos, por ejemplo, en los que tenemos que sospechar de tumor. Entonces, un paciente que tenga disfonía de un mes y no pasa, estos pacientes siempre van a tener que ser endoscopados para mirar si existe alguna lesión, algún cuerpo extraño, algún factor que esté haciendo con que la persistencia de los síntomas no retroceda. Acá es lo que yo les estaba diciendo. Entonces, algunos dividen las laringitis virales y las laringitis espasmódicas, pero la laringitis espasmódica es siempre una laringitis viral también. Tiene un gatillo viral. Entonces, esto no lleven en consideración porque la manifestación va a ser prácticamente la misma, ¿verdad? Si ustedes ven acá, van a ver que, por ejemplo, acá la laringitis tiene catarro en la vía aérea superior y la laringitis espasmódica no, pero eso no es un criterio que se va a usar siempre, y sí, algunos separan, pero no, a mí por lo menos me parece que no es útil desde el punto de vista clínico. Y aquí van a ver que también dice la estenosis subglótica, en realidad, fíjense que está inclusive escrito, estenosis subglótica o normal, o sea, no llega a ser un parámetro, porque siempre que hay edema independiente, lo que sí tienen, que es diferente, es que los pacientes con laringitis espasmódica tienen más cuadros de laringitis porque tiene esa carga familiar que no todas las laringitis virales tienen. Entonces, realmente la única diferencia importante es que la laringitis espasmódica tiene una recurrencia mayor, pero eso uno va a saber solamente después de seguirle al paciente y no con el cuadro clínico en sí. ¿Está? La epilotitis, ya hablamos de las traqueitis, ¿verdad? En realidad la traqueitis casi siempre va a estar precedida por una laringitis y va a tener más o menos los síntomas similares del cuadro laringio, con diferencia de que dependiendo de la extensión, como yo les dije, del edema a nivel de la tráquea, los síntomas van a ser más intensos. Y la absceso nosotros ya hablamos cuando hablamos de complicaciones. ¿Qué es lo que es importante que yo ya les dije en otras situaciones? Que ustedes definan los criterios de gravedad y que definan quién es el paciente que yo estoy tratando. ¿Es un paciente que está grave, que no está grave, que está, en este caso, como este gráfico, que está estable o que no está estable? Entonces, lo primero que yo tengo que decidir es la gravedad de mi paciente. ¿A quién yo le tengo? Entonces, lo primero que yo voy a definir es si el paciente está estable o no. En el caso que el paciente esté inestable, ¿cuáles son los parámetros que me están llevando a pensar que mi paciente está inestable? Un paciente que ya llega en parada respiratoria, o que ya llega cianótico, o que ya llega con unos tirajes importantes, o que llega con afectación del nivel de conciencia, ¿verdad? Yo voy a definir que tengo que permeabilizar mi vía aérea, ya sea por intubación, ya sea por ambuceo, ya sea por traqueostomía, ¿verdad? Pero voy a tener que permeabilizar mi vía aérea y después decidir si va a entrar en obviamente si está intubado va a tener que entrar en una unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Si yo tengo mi paciente estable, ahí sí es que yo voy a hacer, vamos a decir,
desde el punto de vista de diagnóstico, yo tengo más tiempo y más necesidad de buscar esos criterios después de que ya le estabilicé al paciente o que el paciente llegó estable. Entonces, vamos a hacer primero una evaluación clínica donde nosotros vamos a tener nuestras hipótesis diagnósticas y cuando tenemos una sospecha, ¿verdad? Fíjense que el diagnóstico seguro clínico nunca es totalmente seguro, entonces si el paciente está estable, yo siempre tengo que tratar de ver la posibilidad de hacerle, como les dije, una radiografía de cuello y si es posible y el paciente no tiene mucha dificultad respiratoria y yo no creo que voy a generar una posibilidad de laringoespasmo, tratar de hacer la valoración directa, mismo que sea con un laringoscopio, ¿verdad? Laringoscopio que digo, laringoscopio directo del laringoscopio que se usa para intubar. Obviamente que si tengo un otorrino a mano, un endoscopio a mano, sobre todo flexible, que en estos casos de los procesos inflamatorios es mejor y menos, vamos a decir, desde el punto de vista de reflejo, va a generar menos chance de que haga un laringoespasmo con un endoscopio flexible que con un endoscopio rígido. Entonces, cuando llega ya al hospital, se le va a tratar, normalmente se le deja con una nebulización, ¿verdad? Los pacientes, todos que tengan una insuficiencia, porque acá está el paciente con síndrome de Krupp, pero en realidad síndrome de Krupp, laringitis, todo yo voy a dejarle por lo menos en observación hasta ver que el paciente no tenga criterios de gravedad, ¿verdad? En el caso de necesitar medicación, lo que se va a hacer es, o lo que se hace generalmente es la nebulizaciones, como les dije, con adrenalina para hacer vasoconstricción y disminuir el edema, y el uso de los corticoides, ya sean PAF de corticoides o en los casos más importantes, corticoides endovenosos mismos, ¿verdad? Como la mayor parte de los cuadros no van a ser bacterianos, no vamos a hacer el antibiótico de entrada a menos que nosotros pensemos ya en la patología de la epiglotitis, que ese de entrada tenemos que pensar en el antibiótico y en ese caso en particular a veces usar los criterios del hemograma, de la fiebre, de la disfagia, para decir, no, acá yo entro ya con antibiótico. Ah, no me equivoqué y no era una epiglotitis, bueno, no importa, ¿verdad? Pero no podemos perder tiempo para tomar esa decisión. Bueno, ¿y cuáles son entonces los criterios clínicos que nosotros tenemos que tener? Algunas personas, algunos libros, algunos académicos, clasifican también estos grados, entonces sabemos, bueno, qué es leve, qué es moderado, qué es grave. Entonces, para que nosotros podamos podemos usar o cualquier clasificación, pero teniendo siempre en cuenta qué es lo que yo voy a evaluar, ¿verdad? Entonces, ¿hay presencia o no de estridor? ¿Hay presencia o no de entrada de aire? ¿Cómo está la coloración del paciente? ¿Hay retracciones o no? El nivel de conciencia. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Son los criterios de gravedad. Y de acuerdo a la presencia o no de estos criterios, le podemos ir evaluando en grados si van a ser leve, moderado o grave. Entonces, fíjense, un paciente que está normal, que sería 0, ¿verdad? No va a tener estridor, va a estar respirando normal, no tiene ninguna alteración cianótica, no tiene retracciones y viene hablando. Entonces, a esto es lo que le podríamos agregar el paciente que habla, no tiene tos, ¿verdad? O tiene una tos muy eficiente, nosotros vamos a decir, bueno, nosotros no tenemos un paciente con dificultad respiratoria. Cuando nosotros empezamos a tener estos síntomas y vean que va obviamente ir en la escala de gravedad, ¿verdad? Que va a ser el ruido, vamos a medir por el ruido, entonces un estridor, y a los cuales van a ir sumándose los otros parámetros, ¿verdad? También en mayor intensidad, vamos a ir viendo el grado, vamos a decir, de importancia que tiene esta dificultad respiratoria. Esta es otra escala, ¿verdad? Pero fíjense que es básicamente lo mismo. Entonces, tiraje, estridor, cómo está cianótico, nivel de conciencia. Entonces, no es tan importante que ustedes se acuerden cuál es la puntuación, pero sí que, como dijimos al comienzo, un paciente que viene con estridor importante, con tiraje importante, con cianosis, nosotros sabemos casi que intuitivamente que no le voy a poner en el grupo de leve, ¿verdad? Eso tiene que ser
casi que un reflejo, porque no nos da a veces tiempo de estar sumando para decir, ah, sí, este es leve, este es moderado, este es grave. Y sabemos que en el medio también, por ejemplo, que vamos a decir, ah, entre 3 y 7, que es moderado, que es grave. Entonces, van a ir creando ustedes, a medida que vayan viendo pacientes, una intuitividad en relación, pero siempre tratando de observar cómo están estos síntomas, ¿verdad? Estos síntomas que ya dijimos antes y acá, en relación al paciente que se presenta. Otra cosa que puede llevar a una inflamación de la laringe es el reflujo faringolaringio. Entonces, de acuerdo al número de episodios es que se clasifica, porque todos tenemos reflujo siempre, y los recién nacidos tienen inclusive episodios de reflujo que son fisiológicos, pero cuando estos episodios aumentan en número, ¿verdad? Y con el pH que es reducido porque es del contenido estomacal, puede generar una irritación a nivel del esófago, pero también a nivel de la mucosa de la laringe, dañando inclusive el epitelio, ¿verdad? Y pueden predisponer a lo largo del tiempo a procesos inflamatorios crónicos que puedan llevar inclusive a metaplasias, y estas metaplasias ser generadoras de neoplasias. Entonces, eso también tiene que ser considerado. Obviamente, en el caso de los reflujos, nosotros vamos a tener otro tipo de paciente. Nosotros venimos hablando acá de los procesos inflamatorios infecciosos, ¿verdad? Donde nosotros generalmente tenemos una historia también infecciosa. Entonces, en el caso de las laringitis, fíjense que vamos a tener, el paciente más o menos como aquella faringitis viral que venía con rinorrea, que venía con dolor, que venía con fiebre de diferentes intensidades, pero que venía con ese cuadro infeccioso. El paciente de reflujo no. El paciente de reflujo, ¿qué es lo que va a tener? Puede tener las otras manifestaciones, como por ejemplo la ronquera en la voz, o inclusive pacientes que vienen con dificultad respiratoria, que puede inclusive ser aguda. Entonces, un paciente que hace un reflujo agudo puede hasta parecer un cuerpo extraño, ¿verdad? Pero no tiene esa historia clínica infecciosa que va a tener los cuadros de las laringitis bacterianas, virales o lo que sea. En el caso de la laringitis, yo les estaba diciendo que va a generar inflamaciones del epitelio, ¿verdad? Del epitelio respiratorio, generando lesiones que pueden ser de tipo granulomatosa o que pueden ser de tipo irritativa, o generando úlceras y llevando inclusive a lesiones que hasta nos pueden hacer sospechar de tumores. ¿Verdad? Nosotros vemos acá lesiones vegetantes, pero siempre, siempre, siempre que ustedes vean lesiones, esto también es importante que se acuerden, siempre que ustedes vean lesiones en la región posterior, no que no se trate de tumor ni que ustedes no tengan que pensar en tumor, pero siempre piensen por lo menos también en reflujo, porque las lesiones de reflujo siempre van a estar a nivel de las aritenoides o interaritenoides o comisura posterior, porque acuérdense que acá en esta región retrocricoide, ¿verdad? Nosotros tenemos el inicio del esófago, el primer esfínter esofágico, y el ácido llegando a esta región va a ser esta región posterior donde va a generar las lesiones. Entonces, toda lesión de laringe posterior en este caso, por ejemplo, sería hasta biopsiable, ¿verdad? Todas estas lesiones que nosotros estamos viendo podemos pensar en biopsiar, pero yo no puedo dejar de pensar en la posibilidad o en la etiología del reflujo. Los reflujos llegan a ser hasta 10% de la consulta del otorrino, y la mitad puede venir por disfonía. Entonces, siempre, como les digo, ¿verdad? Que venga, y sobre todo si es la laringitis crónica posterior, vamos a pensar que pueda tratarse del reflujo. La liberación de la gastrina e inclusive la presencia del reflujo está dada por muchos mecanismos. Entonces, el aumento de la producción del ácido gástrico, la reducción del esfínter, ¿verdad? Gástrico produciendo el reflujo, una lesión de la motilidad esofágica. Entonces, independiente de cuál sea el factor etiológico, fisiopatológico, lo que nosotros vamos, sobre todo como otorrino, es fijarnos en si la sintomatología, digo si es alto porque si no es un síntoma laringio,
normalmente el que va a acompañar y investigar va a ser el gastroenterólogo, ¿verdad? Entonces el reflujo gastroesofágico, el que va a estar acompañando es el gastroenterólogo. Sin embargo, pueden venir estas lesiones altas con quejas altas, ¿verdad? Y esas quejas tienen que ser sospechadas y a veces hacer un trabajo conjunto con el gastroenterólogo. Existe un mecanismo de defensa, tanto esofágico cuanto laríngeo, ¿verdad? Que en los pacientes normales acaban funcionando de manera eficiente, pero pueden estar, ya sea por la cronicidad del cuadro, entonces reflujos que son persistentes en el tiempo, acaban llevando a la lesión del moco, del bicarbonato endógeno, ¿verdad? O la peristalsis, como yo le dije, la motilidad está comprometida, o alguna, entonces van a llevar a la reducción de esos mecanismos de defensa, llevando a las metaplasias, como yo les dije, y la alteración que puede llevar inclusive a la neoplasia. Básicamente, el RLF y ERGE es reflujo laringofaringio, y el otro sería el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Que es enfermedad, mis hijos acá gritando, enfermedad de reflujo gastroesofágico sería ERGE. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En realidad, la gran diferencia es la difonía, ¿verdad? Porque va a ser la presencia del ácido ya a nivel de las cuerdas vocales. Y algunos pacientes con reflujo laringofaringio pueden tener todavía sus mecanismos de defensa intactos. Como la presencia del ácido en el esófago es mucho más probable que la presencia del, acuérdense de que por la gravedad, por la distancia, nosotros tenemos mucho más, tiene que pasar por el esófago el ácido para llegar a la laringe. Entonces nosotros vamos a tener, un segundito. Aló, desculpa, viu? Pode, eu, Robson, né? Pode subir, tá? Pode subir. Obrigada, chao, chao. Gente, un segundo porque tengo que dar un grito acá a mi hijo y ya vengo. Chicos, Piero y Dani, ya estoy dando clase. Piero y Dani. Es que nosotros entrenamos box y viene nuestro profe de box, pero yo hoy no podía hacerlo. Entonces, y otra cosa que les estaba diciendo, que en el esófago obviamente que tiene que pasar antes, no va a haber reflujo faringolaringio sin que haya reflujo esofágico, pero ¿qué es lo que pasa? Algunos pacientes tienen manifestaciones solamente altas, entonces el paciente no entiende o no cree, o mismo el gastroenterólogo a veces no piensa en el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Porque el paciente viene solamente con difonía, o solamente con tos, o solamente con una sensación de carraspeo o cuerpo extraño en la garganta. Entonces, estos pacientes acaban a veces, si nosotros, médicos, otorrinos o clínicos generales que tuvimos conocimiento de otorrinos, no pensamos, pueden pasar y tardarse muchísimo tiempo en hacerse el diagnóstico de reflujo, ¿verdad? Algunos se paran un poquitito porque creen que existe, a pesar de que tenga que pasar al esófago y todo, que existe una alteración motora, vamos a decir, más importante en el reflujo gastroesofágico. Pero en realidad esto, la única manera de hacer es cuando medimos la motilidad esofágica, que se puede hacer, y eso va a hacer el gastroenterólogo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de imagen y desde el punto de esto nosotros no vamos a conseguir hacer, ¿verdad? Y a veces ni siquiera la temporalidad, si es más nocturno o más diurno, no conseguimos. Sin embargo, los hallazgos de imagen en la laringoscopía son muy característicos, a pesar de no ser específicos, como les dije, yo no puedo decir que no sea un tumor y a veces hasta voy a tener que biopsiar, pero son muy característicos, entonces yo tengo que pensar y tengo que encaminar también al gastroenterólogo para que evalúe la necesidad, porque muchas veces van a tener que estudiar no solamente la motilidad, sino hacerle una endoscopía, ver si tiene una hernia hiatal, si es esa hernia hiatal lo que está generando la disfunción, ¿verdad? Del reflujo, si tiene alguna metaplasia a nivel de esófago. Entonces, acordarnos que si yo pienso en el reflujo faringolaringio, tengo que evaluar el esófago independiente de que presente causas o síntomas o no, ¿está?
Lo que sí tienen común es los esfínteres alterados, pero también así dependiendo del estudio puede decir, ah, no, el esfínter de inferior es alterado en uno, de superior, pero eso no importa porque realmente no es que no importa, desde el punto de vista patológico, claro que importa, pero en la clínica nosotros no vamos a conseguir hacer diferencia. Y mismo con los estudios de motilidad, si me viene un estudio de motilidad, no es el estudio de motilidad lo que me va a indicar o orientar ni o sea, mi diagnóstico yo voy a pensar, pero mi pauta de tratamiento con el paciente va a ser la presencia o no de lesiones. Entonces los exámenes endoscópicos en ese punto de la decisión de la conducta es mucho más importante. El reflujo puede llegar inclusive pasar la laringe y llegar al oído medio, ¿verdad? Y entonces ya se mostró que pacientes con, sobre todo cuando se tratan de niños, porque son menores, ¿verdad? Y los cuerpitos son también, y las distancias con que va a tener que ir el ácido desde el estómago hasta el oído es también mucho menor. Entonces los pacientes con otitis recurrente, por ejemplo, siempre tiene que ser o tenemos que sospechar de que pueda existir un reflujo faringo-laríngeo, sobre todo en los pacientes en los que nosotros ya tenemos de por sí una sospecha de que haya una motilidad. Entonces yo le dije, una de las cosas que puede haber es una alteración de la motilidad, ¿verdad?, esofágica o de la propia musculatura laríngea. Entonces, paciente que tiene, que es prematuro, un paciente que tiene una sospecha de laringomalacia, si me viene con otitis recurrente, no olvidarme de que puede tratarse de un cuadro de reflujo faringo-laríngeo, y ahí en el caso hasta de oído, ¿verdad?, llevando hasta no solo persistencia del cuadro de la secreción en oído medio, pero inclusive complicaciones podrían haber también de ese líquido, de ese ácido en el oído medio, ¿verdad? A nivel de los senos paranasales, también podría haber llegada de ácido llevando, ¿verdad?, a la inflamación de la mucosa, llevando a edema, llevando a cierre de los ostios. Entonces, podría ser una causa también de sinusitis, obviamente como el mismo caso que el oído, esto va a ser mucho más frecuente en los niños, ¿verdad? Pero en los casos de adultos donde nosotros tengamos presencia de reflujo o de metaplasia o de un cuadro muy significativo, también podríamos pensar que algunos cuadros de rinosinusitis crónica podrían tratarse por esta base. En el caso de la evaluación del reflujo, existen también, ¿verdad?, clasificaciones para tanto clínicas cuanto laringoscópicas para que yo evalúe. Entonces, aquí no les voy a leer los puntos, pero solamente para que ustedes sepan qué es lo que nosotros vamos a preguntar. Lo primero, y lo que les dije, la disfonía. O sea, si está llegando ácido a mi laringe, ¿qué yo pienso? Que tengo que tener una sintomatología laríngea. ¿Cuál es la sintomatología que yo voy a tener si tengo edema de las cuerdas vocales? Va a ser la disfonía. Otra de los síntomas muy comunes es que el paciente haga el clareamiento, se llama clareamiento o limpieza de la garganta. Entonces el paciente que... ¿Por qué? Porque él está a veces teniendo hipersecreción tratando de bloquear la presencia del ácido, ¿verdad? Nosotros tenemos aumento de las secreciones para tratar de equilibrar, y esa secreción va a llevar a ese claramiento, pero también puede haber una sensación de goteo postnasal, una dificultad de tragar, sobre todo cuando se trata de algunos tipos de alimentos o de algunas cosas más puntuales como las pastillas que son más secas, ¿verdad? O alimentos más secos. La presencia de la tos, sobre todo si la presencia de la tos está asociada ya sea al fenómeno o el momento de la alimentación. Entonces, yo toso, algo, obviamente que si yo, como me pasó ahora que yo estaba hablando y tosí, es una cosa eventual que me puede pasar también comiendo, ¿verdad? Estaba comiendo, qué sé yo, comiendo y hablando, como yo hablo medio aceleradamente, puedo haber tenido un episodio de reflujo, de aspiración puntual, pero que no se trate de una cosa persistente. Pero un paciente que, por ejemplo, todas las veces que se alimenta tose,
tengo que pensar, o que está aspirando, ¿verdad? Por alguna falla del mecanismo de protección que hablamos ya de la laringe, o sea, la laringe no se está cerrando porque tiene una parálisis, porque tiene una falla de otro tipo en el cierre de la glotis, pero algo pasa, ¿verdad? O tengo, como dijimos, congénitamente una fístula traqueoesofágica, que obviamente la historia va a ser ya desde muy temprano en la vida, pero siempre que hay alimentación asociado a tos, ustedes tienen que parar la oreja así y decir, espera, ¿qué más le voy a preguntar? No, y ahí le pregunto, ¿pasa eso siempre? ¿Ya se quedó cianótico en alguna oportunidad? ¿Qué tipo de alimentos? Entonces, acuérdense eso. Comer, tos, es una cosa que antenitas preparadas para buscar algo. Las dificultades respiratorias y los fenómenos de choke es asfixia, ¿verdad? ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Entonces, si me pasa una vez, no pasa nada, o sea, no pasa nada, no, ¿verdad? Porque si me pasa una vez, hay gente que se muere con cuerpo extraño en una vez, está comiendo aceituna y se le va la glotis, cierra el glotis, no estoy diciendo que no pasa nada, pero si yo digo, ay, me atraganté hablando en la clase, pero pasa siempre, no. Cuando como me pasó una vez, pasa siempre, no. Entonces, el número de episodios nos va a dar también el grado de dificultad. Y la otra cosa de la tos es la posición. Entonces, no solamente en la relación con los alimentos o con la alimentación, pero también con la posición. Entonces, cuando yo me acuesto, toso, ¿por qué yo voy a toser cuando me acuesto? Entonces, pensar, ¿será que está viendo algún episodio de reflujo que llega? Y acá les quiero decir algo, porque me pasa muy frecuentemente en la práctica clínica. Yo atiendo muchos pacientes, ya les conté que yo soy especialista en medicina del sueño, entonces a mí me mandan muchos pacientes con apnea del sueño. Y una de las cosas que yo veo que muchos médicos que inclusive entienden, ¿verdad? Se pierden, es cuando el paciente tiene apnea del sueño y viene con otra apnea que no entiende. Entonces, por ejemplo, un paciente que ya está usando CPAP, que es aquella máscara, y viene y dice, doctora, pero yo tuve un episodio de apnea, yo estaba con mi máscara y no pude respirar. Y acá yo les voy a decir una cosa que es muy importante porque hace una diferencia así brutal desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de conducta más todavía. Entonces, el paciente que tiene una apnea del sueño es un paciente que tiene, ¿se acuerdan que nosotros dijimos? Él está teniendo su esfuerzo respiratorio, pero tiene una obstrucción que es una obstrucción mecánica, pero en el momento que se despierta, el paciente está respirando nuevamente, no tiene, vamos a decir, dificultad respiratoria persistente después de levantarse. El paciente que hace un episodio de reflujo faringo-laríngeo puede tener un laringoespasmo que persiste mismo después de despertarse. Entonces es aquel paciente que yo les estaba contando que me dice, doctora, pero yo uso mi CPAP, pero mismo usando a una determinada hora de la madrugada, me despierto y no consigo respirar. Entonces tienen que pensar, a lo mejor está haciendo un laringoespasmo por reflujo, porque ese laringoespasmo por reflujo le va a dar una apnea, porque es una apnea, es una pausa respiratoria, pero no es una apnea obstructiva del sueño, es una apnea secundaria al ácido, llevando a la irritación glótica y al cierre glótico, y esa sensación de no consigo respirar persiste por algunos, a veces hasta minutos. Y persiste el dolor y persiste, a diferencia del paciente que se despertó y no tiene más queja. Esa es una cosa muy importante que no todo el mundo sabe o se acuerda de preguntar. Así como con el claramiento, ¿verdad? Acá ya hablamos de los episodios de tos, la tos relacionada a la alimentación y al decúbito, y ponen dos lugares, pero no importa, pero vamos a repetir acá solamente para que se acuerden y no se olviden. Relacionado al claramiento, entonces esta sensación de que algo se le pega en la garganta. Entonces, sensación de cuerpo extraño. Los pacientes vienen y dicen, doctora, yo trago, pero algo tengo. Algo yo siento, yo tengo, mira, yo trago, tomo agua, pero algo se me queda. Entonces, ese algo se me queda y que nosotros le llamamos sensación de cuerpo extraño, esa sensación de cuerpo extraño nos tiene que hacer pensar
en la posibilidad del reflujo, ¿verdad? Y los otros síntomas que fíjense, los últimos que él pone son síntomas claramente de reflujo gastroesofágico. Entonces yo siento que me viene el ácido cuando yo como, yo tengo quemazón en la región retroesternal, tengo dolor retroesternal, el reflujo puede llegar a ser confundido inclusive con un episodio de angina. Entonces el paciente, y no es tan incomún que el paciente se interne en una unidad coronariana pensando en un infarto, ¿verdad? Y lo que el paciente tiene es un episodio o de reflujo o de ansiedad, que también puede pasar, ¿verdad? Entonces, pensar en todas esas posibilidades también para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. En cuanto a los hallazgos laringoscópicos, es lo que yo les había dicho. Entonces nosotros tenemos hallazgos laringoscópicos, hallazgos de motilidad, hallazgos endoscópicos esofágicos, ¿verdad? En este caso son los hallazgos endoscópicos laringeos. Entonces yo voy a tener edema, voy a tener hiperemia, eritema, pero lo más característico es esto, que yo veo en la región posterior. Entonces, hipertrofia de la región interaritenoidea, granulón, aquellas laringoscopías que yo les mostré, que tenían una tenía un granulomita, otra tenía un polipito, otra, eso nos tiene que hacer pensar en reflujo. Entonces, lesión de región posterior, comisura posterior con edema, asociado a cualquiera de los síntomas que estuvimos hablando recién, tengo que pensar en reflujo. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense, aquí hay prácticamente un borramiento de la región interaritenoidea, aquí también, acá tenemos una lesión, ¿verdad? Entonces, siempre que yo tengo ese tipo de cosas, voy a terminar pensando en el reflujo. En otras lesiones que pueden existir en la laringe son las lesiones benignas, son lesiones que son muy comunes y que a pesar de ser muy comunes, realmente necesitan la intervención de un otorrinolaringólogo para hacer el diagnóstico, porque todas desde el punto de vista pueden variar un poco en cuanto a la sintomatología, pero lo que realmente hace con que se diferencien unas de otras es la histopatología y el hallazgo de la laringoscopía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tanto los pólipos como todos los nódulos, cuanto los granulomas, cuanto el edema de Rein, que van a tener una difonía, ¿verdad? Entonces el paciente va a venir con una ronquera y puede venir con tos y puede venir con alguno de los otros síntomas que dijimos, pero generalmente un paciente que no viene con dificultad respiratoria, a menos que sea una lesión inmensa de mucho tiempo, y vamos a ir viendo los diferentes tipos de lesiones, pero son lesiones que son más bien son lesiones estructurales, inclusive se les clasifica dentro de algunas clasificaciones como lesiones estructurales, es la estructura de las cuerdas vocales que no están, vamos a decir, normales, ¿verdad? Pero no llegan a tener una repercusión más que fonatoria significativa, ¿verdad? Entonces, la principal queja va a ser la fonatoria, va a ser la disfonía y va a asociarse con algunas otras cosas. Siempre para esto, como les dije, entonces vamos a tener que tener una manera de ver. No se puede hacer diagnóstico diferencial de pólipo o nódulo o mismo cáncer. Nosotros podríamos sospechar con algunos otros parámetros, pero para que yo pueda decir esta es una lesión con característica de un nódulo o de úlcera o de pólipo, tengo que hacer la laringoscopía. Entonces, el examen de las cuerdas vocales va a ser fundamental, esencial, requerimiento básico para el diagnóstico de estas lesiones. Los pólipos, ¿verdad? Los pólipos son lesiones que generalmente son unilaterales, pueden tener una aparición más aguda. Estas alteraciones estructurales se llaman estructurales mínimas porque, como yo les estaba diciendo, no llegan a generar repercusiones importantes, pero también porque son en la parte, vamos a decir, histológica de la laringe, ¿verdad? Y hay varias cosas que pueden generar, entonces un trauma vocal, un reflujo, fíjense que, no sé si está después, pero los pólipos pueden ser de varios tipos. En este caso, por ejemplo, fíjense que es una lesión bien rojiza, entonces puede ser un pólipo tipo vascular, ¿verdad?
Y la presencia, de acuerdo a la localización, nos puede hacer pensar, por ejemplo, si está más posterior, yo siempre voy a tener que pensar en que pueda estar concomitante con un reflujo. Obviamente que si yo tengo esta lesión ya representa otra lesión, o sea, yo tengo el reflujo más el pólipo, que pudo haber sido, en este caso no porque está bien anterior, pero les digo nomás para que yo veo, por ejemplo, una lesión posterior, tiene reflujo, ¿verdad? Pero tiene también la lesión que ya es secundaria a eso, pero ya es una otra entidad que se suma. Entonces, generalmente van a ser unilaterales. Ellos pueden ser sésiles o pediculados, ¿verdad? Pero generalmente van a estar al borde libre de la cuerda vocal. Van a fijarse que después cuando nosotros veamos otras lesiones vamos a ver que por ejemplo, los quistes están dentro de la cuerda vocal. Fíjense que esto está fuera de la cuerda vocal. Entonces, si yo trazo una línea acá en mi cuerda vocal y trazo una línea en mi otra cuerda vocal, yo voy a ver que él está invadiendo el espacio de la glotis, esta lesión, ¿verdad? Y generalmente va a estar presente, no solamente de un solo lado, pero más en la porción anterior, a no ser de que se trate de un pólipo que sea por asociación de reflujo. Entonces, más frecuente en el sexo masculino, 30 a 45 años. Estas cosas no le voy a preguntar, pero sí, por ejemplo, la diferencia entre pólipo y nódulo, porque ya vamos a ver enseguida, porque son así, bien diferentes los unos de los otros, hasta desde el punto de vista laringoscópico. Como les dije, puede haber varios tipos, ¿verdad? Entonces están los angiomatosos, que son los vasculares, los fibrosos, los gelatinosos, pero desde el punto de vista clínico, todos ellos van a depender más del tamaño o del efecto de válvula que hagan, porque en la inspiración y en la expiración pueden hacer entrar, ¿verdad? Y hacer esto, generar como si fuese un trigger, un gatillo, y generar tos, por ejemplo. Entonces, la presencia de la movimiento en válvula o no, es más importante clínicamente que cuál es la consistencia. Entonces, fíjense acá. Entonces, aquí, comisura anterior, está en el tercio anterior, bien anterior, acá otro nodulito, por favor, no. Otro polipito bien anterior, y acá también otro pólipo bien anterior. La diferencia, por ejemplo, de coloración es nítida. Acá este es bien más blanquecino. Siempre que sea blanquecino vamos a pensar que el contenido fibroso es mayor, y puede haber algunos, después vamos a ver otra patología que es bien gelatinosa, pero pueden haber pólipos que sean gelatinosos, donde nosotros vamos a ver una consistencia así bien transparente inclusive. Y el pólipo vascular obviamente va a ser más rojizo, donde nosotros podemos ver a nivel de las cuerdas vocales inclusive también la presencia de mayor varicosidades, ¿verdad? Y en el propio pólipo vamos a ver las varicosidades. A veces puede confundirse con un hematoma de cuerda vocal. Si yo grito tanto que se rompe una venita, pero en la diferencia entre un hematoma, por ejemplo, de una cuerda vocal, es que generalmente los hematomas van a retroceder, va a haber una reabsorción de esa sangre y va a desaparecer. Ahora, el hematoma de por sí, si es que al organizarse no llega a reabsorberse completamente, puede acabar generando o terminando en un pólipo de cuerda vocal, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer este pólipo? Y todas las lesiones que estén en el borde libre de la cuerda vocal van a hacer con que esa onda mucosa que habíamos hablado la otra vez no vibre de manera adecuada, vibre menos, y entonces va a generar una alteración o un impacto en la voz. Y en el caso de los pólipos y sobre todo de los nódulos, a la hora que se cierre, va a haber un toque precoz. Acuérdense que para que nosotros tengamos la fonación, las dos cuerdas vocales tenían que estar cerradas, ¿verdad? Ellas no llegan a cerrarse completamente porque cuando están cerrándose se encuentran la lesión. En este caso hay un pólipo y una lesión contralateral por el contacto nomás, ¿verdad? Entonces llegan y se contactan, ¿y qué va a pasar? Acá queda abierto y acá se cierra. Entonces por eso se llama en reloj de arena, ¿sí? ¿Qué sería esto? Entonces fíjense, acá una apertura, acá otra apertura y acá hay un cierre. ¿Qué pasa en este caso? Estas aperturas no permiten la vibración de la onda mucosa de manera completa, y además hay un escape de aire haciendo que la tos se vuelva menos
menos firme, más sopló, hay una pérdida de aire, entonces, ya, habla, pero hay una salida, un escape de aire en esa voz. Los pólipos vocales casi siempre son de conducta quirúrgica, ¿verdad? Sobre todo si se hace, porque todos, acá también otro concepto que es básico, todas las lesiones, a menos que yo sospeche que es tumor, todas las lesiones de laringe, de cuerdas vocales, yo voy a tratar de hacer primero un abordaje no invasivo, ¿verdad? Un abordaje más conservador que es la fonoterapia. Entonces yo voy a hacer ejercicio vocal, ejercicio de respiración, porque pudo haber sido un trauma, esperar un tiempo para ver si hay esa reabsorción, y en el caso de que no haya, voy a ir para la cirugía en el caso de los pólipos. Obviamente que si yo tengo una lesión unilateral, ulcerada, en un paciente que es fumador, que tiene ganglio, ahí yo no voy a hacer fonoterapia, y en ese caso yo voy a pensar directamente, y después vamos a ver cuando hablemos de las características de los tumores, voy a pensar directamente en biopsiar. Entonces, eso es importante. ¿Qué paciente voy a hacerle una conducta conservadora y qué paciente yo voy a biopsiar de entrada? Eso también es un criterio que al verle al paciente ustedes ya tienen que hacer esa definición. Este paciente para mí es una lesión estructural, no es una lesión que va a progresar, no es una lesión tumoral, y yo voy a hacer una conducta conservadora. O este paciente, yo pienso en tumor, yo pienso en lesión biopsiable. Entonces, eso, lo primero que tienen que decir, así como lo primero que tenían que decir, el paciente que es estable o inestable, en el caso de este caso, el paciente es de biopsiar o no es de biopsiar. Los cuidados posteriores a cualquier tipo de cirugía de laringe tienen que ser siempre, o sea, pueden venir con más cosas, o sea, yo puedo agregar un antibiótico no, obviamente de manera profiláctica, no, pero hay dos cuidados básicos que tengo que tener siempre después de una cirugía de laringe, ¿verdad? Sobre todo si se trata de cirugía de laringe de cuerdas vocales, ¿verdad? Porque cirugía de laringe, hablado así, es muy amplio. Puedo hablar de una laringectomía, y la laringectomía va a tener que tener reposo vocal nomás luego porque ya le sacan la laringe y no puede luego hablar, ¿verdad? O sea que está medio mal escrito acá, les digo. Pero bueno, vamos a decir entonces, cuidados posteriores a la cirugía de cuerdas vocales. Siempre, siempre, siempre explicarle al paciente que tiene que hacer reposo vocal, porque si no hace reposo vocal y habla, puede generar otro trauma, otro edema, otra lesión. Y el tratamiento para reflujo, para que yo no tenga edema por reflujo, ¿verdad? Entonces, estas dos cosas son básicas para el control de la cirugía. En el caso de los nódulos vocales, ¿verdad? Hay histopatológicamente vamos a ver, van a haber diferencias, ¿verdad? Son mucho más fibrosos, hay un engrosamiento mucoso, pero desde el punto de vista laríngeo ya hay una diferencia. Entonces, ellos suelen ser bilaterales y simétricos. Y están presentes sobre todo en las personas que hablan mucho. Entonces, en el caso de los niños, los varones gritan más y hablan más que las niñas. Entonces, se habla de una predisposición de sexo de dos tipos en la infancia, en los niños varones, ¿verdad? Y en la vida adulta en las mujeres, porque nosotros hablamos más y somos más, medio que expresiva, más brusca. Entonces, hay más, y es eso mismo, lo que genera es un trauma de la cuerda vocal, y ese trauma de la cuerda vocal a nivel de ese tercio anterior va a generar esa fibrosis, ¿verdad? Y esa fibrosis, cuando llega a ser lo suficientemente grande para hacer de vuelta esa limitación del contacto completo de las cuerdas vocales, va a generar la disfonía, ¿verdad? Entonces, lesiones fonotraumáticas, ¿verdad? Hiperfunción vocal persistente es gritar mucho. O sea, eso, uso mal la voz, uso de manera agresiva. Acuérdense que es un músculo, ¿verdad? Los músculos pueden tener traumas musculares, pero pueden tener traumas de agresión, también puede tener una lesión que acaba persistiendo en el tiempo, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, vimos entre las lesiones congénitas los pacientes que tienen diafragma. Al tener un diafragma, el esfuerzo vocal que el paciente tiene que hacer es mayor, y entonces puede generarse también, pero al final, desde el punto de vista general, vamos a decir, siempre es una lesión traumática, o sea, llega a
la alteración histopatológica por el trauma de esas cuerdas, de los bordes libres de las cuerdas vocales que acaban generando la lesión. Entonces, va a haber difonía, fatiga vocal, porque el paciente trata de hablar y tiene que hacer mucho esfuerzo, entonces acaba perdiendo la voz después de un tiempo. Entonces, aquel paciente que dice, por ejemplo, doctora, yo estoy cantando y antes cantaba yo no tenía ningún problema, pero ahora yo canto y a medida que voy cantando o hablando, por ejemplo, que yo les conté que en mi caso, que después que yo doy clases así de otorrino, que normalmente son como 2 meses, yo tardo así unos otros 2 meses en tener mi voz normal, porque ya soy luego de hablar mucho, pero cuando hablo así por horas y horas en las clases es peor. Y suelo quedarme realmente con 2 meses. Conte que este año parece que, no sé qué la diferencia, que estoy un poco menos ronca, pero siempre terminaba las clases así de otorrino muy ronca. Bueno, y entonces va a haber, y este hiato medio posterior o doble es lo mismo llamado de otra manera que el reloj de arena. Entonces lo que vamos a tener es 2 espacios, por eso que es un hiato, ¿verdad? Medio posterior sería cuando hay un cierre anterior, porque si es muy chiquitito puede llegar a ver el cierre y entonces queda solo el hiato posterior, o el hiato doble, que sería el que es en reloj de arena. Entonces, en este caso, siempre, como les dije, que nosotros pensemos, tenemos que pensar de manera conservadora. Eso en general en la medicina y en esto también. Y muy raramente, a menos que la lesión sea muy grande, muy no retrocede, que vamos a llegar a cirugía. Los granulomas son lesiones que tienen un aspecto irregular, porque hasta ahora nosotros estábamos hablando de lesiones que son bastante lisas, bastante homogéneas en su aspecto, ¿verdad? Entonces son lesiones. Y otra cosa importante que no les dije es que esto también está en el borde libre, pero fíjense que es un borde libre que hace como un abombamiento nomás, pero no llega a ser pediculado, ¿verdad? No hay un pedículo. Hay un abombamiento arredondado en el borde libre, pero no, nunca el nódulo se me fue la palabra, ¿cómo era? Se me fue, acabo de decirles. No tiene pedículo, nunca es pediculado, nunca van a ver un nódulo pediculado. Siempre que tiene pedículo es pólipo, ¿sí? O hasta podría ser un tumor, pero el tumor también no suele tener pedículo. Pero entonces, si ven pedículo, van a pensar en pólipo como primera opción. Y el granuloma, ¿verdad? Tampoco, el granuloma sí puede ser pediculado, pero tampoco tiene ese aspecto tan liso del nódulo y del pólipo, y es bien irregular, suele ser bien irregular, y está muy frecuentemente situado en la región posterior, sobre todo cuando está asociado a reflujo, ¿verdad? Entonces, reflujo es una causa muy importante que está acá. También las causas de contacto, entonces, por ejemplo, una intubación, que sea una cirugía donde tuvo una intubación donde generó una lesión, ¿verdad? O post-intubación en un paciente que estuvo en terapia, porque intubación quirúrgica o intubación por una necesidad de mantener vía aérea más tiempo, pueden llevar a lesiones en esta región, ¿verdad? Y nosotros vamos a pensar, y a veces puede haber más de una. Entonces, por ejemplo, un paciente que estuvo intubado en terapia pudo haber tenido una lesión por intubación y también haber tenido reflujo. Entonces, considerar siempre todas las posibilidades. Entonces, la lesión va a ser una lesión, fíjense que es ya más irregular, es proliferativa, generalmente, como les dije, en la región posterior. Puede haber también lesiones que ocurren por esfuerzo vocal, ¿verdad? Y va a generar una disfonía, pero no es una disfonía tan importante como la disfonía del pólipo o del nódulo, porque está en la región posterior. Acuérdense que la que va a vibrar y la que tiene que contactuar para generar la función vocal está anterior. Entonces, desde el punto de vista fonatorio va a tener una repercusión mucho menor, a menos que sea una lesión muy, muy grande, ¿sí? Entonces, posintubación, posquirúrgico, porque no hay, acá por ejemplo está separado así en el tipo de granulación y en el tiempo, pero no hay realmente una diferencia muy significativa en el tipo de fibrosis o de lesión. Fíjense acá, por ejemplo, lo que yo les decía, la irregularidad, ¿verdad? Porque esa es, sí, una de las características del granuloma.
En el granuloma en realidad va a depender sobre todo del tamaño, ¿verdad? Porque un granuloma muy grande de repente puede ser que no consiga con medidas conservadoras ser resuelto. Entonces el tamaño va a ser el primero que va a definir nuestra conducta para decir si vamos a hacer de entrada ya un tratamiento conservador o quirúrgico, ¿verdad? Pero como generalidad, siempre que podamos, a menos que tenga alguna queja muy significativa, se va a tratar de hacer la fonoterapia primero. Casi siempre, sobre todo si es granuloma lo que estamos, porque si nosotros vemos que sería un nódulo, yo voy a preguntar si tiene síntomas de reflujo o no, pero no tengo que entrar necesariamente con un tratamiento para reflujo. Sin embargo, en el granuloma es de práctica general hacer el abordaje porque suele ser una de las etiologías comunes, entonces casi siempre. Y en el caso del Botox, por ejemplo, se usa en pacientes que tienen alguna alteración de la motilidad mismo de las cuerdas vocales y para generar propositalmente una parálisis de cuerda vocal hasta que retroceda la lesión, ¿verdad? Pero es menos usado porque es más general el abordaje de retirar la lesión, ¿verdad? Y hacer fonoterapia, por ejemplo, asociando con el tratamiento para reflujo. El edema de Reinke es una lesión que es bilateral, pero a diferencia de los nódulos que son bien puntuales en la región del tercio anterior, es una lesión que ocurre en toda la cuerda vocal y es un edema en el espacio de Reinke, que es el espacio entre el epitelio y el espacio subcutáneo, que cuando se acumula acá habla de la fibrosis, pero en realidad hay fibrosis, pero hay también un contenido gelatinoso que es lo que le da el material, la forma gelatinosa, que es lo que le da la característica no solamente gelatinosa en consistencia, pero también de transparencia. Entonces es una lesión que parece, claro que se ve, porque es una coloración rojiza, como el epitelio de la cuerda vocal, pero se ve como si fuera, como en el caso de la uva, por ejemplo. Las uvas tienen a pesar de que las uvas son duritas, tienen como un brillo que hacen con que parezca una superficie, o sobre todo, les voy a dar exactamente, la uva pelada. Cuando ustedes ven la uva pelada, ¿verdad? Porque la piel de la uva le da más como si fuera una consistencia más sólida. La uva en realidad no es sólida, solamente parece más sólida por su piel. Pero cuando ustedes pelan la uva, ustedes ven una cosa que es más amorfa, que es, a pesar de tener un formato oval o circular, pero es amorfo. Bueno, lo mismo pasa en el edema de Reinke. En el edema de Reinke hay esa consistencia más amorfa, ¿verdad? Y es muy frecuente en el sexo masculino, el sexo masculino no, en el sexo femenino, pero se habla de masculinización de la voz femenina. Es una mujer, la característica de la paciente que me viene con edema de Reinke es una mujer que generalmente fuma, tiene una historia de abuso vocal, es profesora, no sé, trabaja con la voz, profesora o periodista o alguien que trabaja con la voz, que puede tener asociado reflujo faringolaríngeo también, pero que viene con voz masculina. Entonces, a una persona que viene, entonces, señoras ya mayores, en edad de menopausa o posmenopausa, porque puede tener también algunas características de tipo hormonal que hacen con que esa consistencia amorfa se acumule más fácilmente en ese espacio. Entonces, mujeres mayores con estos antecedentes que vienen con voz masculina, ¿verdad? Va a generar esa difonía, ¿verdad? El descenso de la frecuencia fundamental es lo que sería una voz masculina. Las mujeres tienen una voz más aguda, ¿verdad? Una frecuencia fundamental se dice más alta, y el descenso de la frecuencia fundamental o una frecuencia más baja es una voz masculinizada, ¿verdad? La onda mucosa, en vez de disminuir o estar ausente, se queda muy aumentada, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la estroboscopía, que es el examen en cámara lenta de la laringe, ¿verdad? Van a ver pero independiente de tener o no la estroboscopía, que es lo que nos va a poder hacer ver la onda mucosa, uno ya ve en el aspecto mismo, fíjense, esta cuerda vocal con una cuerda vocal normal, no hay manera de que uno diga, no, acá no pasa nada, o sea, acá es
nítido, aunque uno no tenga la estroboscopía, ¿verdad? Y alforjas son esas, ¿cómo se llama? Esas cosas que eran de cuero antes, tipo, que es para tomar agua. Ay, no me viene. ¿Cantimplora? Eso. Pero esas cantimploras antiguas, lo que en el oriente, así, unas cantimploras que tienen una forma, fíjense así, ¿verdad? Tienen una forma, parece un pétalo, ¿verdad? Esas cantimploras que se hacían de estómago de vaca, no sé, es una cosa que tiene una deformación de la cuerda vocal. La cuerda vocal, ella es lisa, recta, tiene un borde libre que es recto. Si ustedes miran cualquier, o acá por ejemplo, ¿verdad? Cualquier borde libre de la cuerda vocal, ustedes agarran una regla y le ponen la regla y está recto. Sin embargo, acá fíjense cómo la cuerda vocal hace totalmente otra figura de la cuerda vocal. Nosotros tenemos un abombamiento de la cuerda vocal, ¿verdad? Y como le dije, no hace falta que yo vea la onda mucosa para que yo diga que esto está alterado. El edema de Reinke puede ser también unilateral, pero generalmente es bilateral, ¿verdad? Y esto sí, el tratamiento puede ser asociado a fonoterapia, pero casi siempre, sobre todo si son edemas muy grandes como este, vamos a tener que llevar a cirugía porque compromete mucho más la vía aérea que cualquier otra lesión de estas que estuvimos viendo anteriormente. ¿Está? ¿Por qué? Porque está en el tercio anterior, porque ocupa el espacio de la glotis y porque va a generar, por ende, una dificultad respiratoria mayor, ¿sí? Los quistes de cuerdas vocales no se sabe muy bien, pero algunos pacientes ya nacen con quistes de cuerdas vocales, puede haber obstrucción de glándulas y formar quistes que son quistes de retención, ¿verdad? Pero la gran característica es, sobre todo, de que están incluidos, vamos a decir, si ustedes se fijan acá, podría ser un pólipo, ¿verdad? Pero el pólipo generalmente, por más que no sea pediculado y que tenga, comienza en el borde libre, ¿verdad? No está, acá la lesión, tenemos la cuerda vocal y la lesión, si ustedes ven, acá hay una sombra, fíjense mi flechita, acá hay una sombra, la lesión está incluida en la cuerda vocal, ¿sí? No está dentro del músculo, pero está, empuja el músculo, empuja la cuerda vocal. Entonces acaba siendo también desde el punto de vista de la fonación más importante la disfonía que, por ejemplo, un pólipo, ¿sí? Sobre todo si el pólipo es pediculado, porque a veces el pólipo es pediculado y puede hacer la válvula y entra y la persona puede estar hablando de lo más bien y tener solamente una tos o una pequeña disfonía. Entonces el paciente va a tener una lesión unilateral que va a estar en la cara subglótica de la cuerda vocal generalmente, ¿verdad? Que puede ser un poco más transparente, sobre todo cuando se trata de un quiste de retención mucoso, pero este tratamiento también es quirúrgico. Si ustedes se fijan acá en esta cuerda vocal van a ver la presencia de varios vasos. Existen vasos en la laringe normalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos tanto estructuras vasculares arteriales como venosas. Sin embargo, en las laringes en que nosotros tenemos alteraciones estructurales como los quistes, los pólipos, y creo que hay otras cosas que no estoy hablando acá, como por ejemplo pequeñas lesiones que se llaman puentes mucosos. La laringe suele tener mucho más varices, mucho más presencia venosa y al final acaban ni siendo tan blanquecinas. Por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, una cuerda vocal. Acá se ve bien las varices, pero por ejemplo acá, que tal vez sea por el tamaño, bueno, tal vez sea por el tamaño, pero normalmente nosotros vemos unas venitas, pero no se ve muchas venitas como se ven acá. Acá está aumentado y por eso vemos más, pero en la PROP mismo no aumentado. Cuando tengo una lesión estructural, veo más varices. ¿Por qué le digo eso? Porque a veces, por ejemplo, yo puedo no ver un pólipo o una lesión vegetante, pero puedo ver en la laringoscopía un aumento de la báscula, eso tiene un nombre, se llama vasculodigenesia, ¿verdad? Una presencia aumentada de los vasos en las cuerdas vocales. Y la sola presencia aumentada de los vasos en las cuerdas vocales ya me tiene que hacer sospechar que puede haber algo, aunque yo no esté viendo. Y ahí sí
yo tengo la obligación de pedir una estroboscopía que es para ver la motilidad de la cámara lenta para ver si la onda mucosa está normal o no. ¿Se entendió? ¿O no? A ver si alguien me cuenta con sus palabras qué dije recién. O ya no hay más nadie escuchando. Sí, estaba escuchando, doctora, pero estoy tratando de procesar la información que... No, por eso pregunto, porque dije y no sé si se entendió. Contame qué entendiste. Creo que va a ser mejor que repita nomás, Doc, Bueno. porque la verdad que... Bueno, la cuerda vocal, ¿verdad? Siempre que nosotros veamos en la laringoscopía, nosotros vamos a ver varices en las cuerdas vocales. Vamos a ver algunas estructuras vasculares. Fíjense que en todas las imágenes que nosotros estuvimos viendo, nosotros vemos, acá se ven venitas, ¿verdad? Acá no se ven, pero por la imagen. Acá se ven venitas, ¿verdad? Acá se ven venitas. Voy a mostrarle acá, voy a hacer una cosa. Voy a abrir acá un... Vamos a ver si acá tengo alguna imagen para que ustedes consigan. Mira, acá hay varias laringes, ¿verdad? Para que nosotros veamos. Siempre, en todas las laringes, fíjense, acá en la supraglotis yo voy a ver varices, ¿verdad? En la propia glotis yo voy a ver varices. Acá yo, por ejemplo, estoy mirando y puse ese nombre, pero no veo ninguna que tenga un aumento que como yo les quiero mostrar. No hay ningún. Acá muestra, pero no es tanto. Pero vamos a ver, les quiero mostrar acá. Vamos a ver si se ve mejor realmente. Acá, pero este es medio estirado de los pelos, pero fíjense acá. Ustedes ven que acá pone una flecha en una varice que es más marcada, ¿verdad? Sí, con mucha imaginación. Con mucha imaginación. Pero ven acá, fíjate que acá es más oscuro, parece una culebrita. Sí, Acá otra culebrita, acá otra culebrita, acá varias culebritas, ¿verdad? Vemos unas viboritas ahí. Todas esas viboritas son varices, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá pusieron eso, pero realmente, por ejemplo, esta es una laringe que yo ni siquiera le consideraría patológico. Tal vez porque fíjense que generalmente las varices están en este sentido, antero-posterior, y este está cruzando, y tiene probablemente este efecto de cruce, eso no sé decirles porque realmente no desconozco, pero no sé por qué pusieron esa foto. Pero hay laringe, lo que yo les quiero decir es que hay laringe, que la cuerda vocal ustedes ven, varice, y el paciente tiene síntomas, pero yo no veo una lesión como veo acá. Fíjense acá, ¿verdad? Estas lesiones de granuloma acá en la región posterior, ¿verdad? Eso yo veo. No hace falta que ustedes sean otorrinos, o sea, ya vieron una cuerda vocal normal y yo les muestro esto y ustedes me dicen, acá hay algo que no está bien, ¿verdad? Lo mismo si veo un tumor, pero acá había un tumor, no, entre los otros, ¿verdad? El tumor, entre las otras imágenes. Quería mostrar una imagen ya de un tumor, por ejemplo. Vamos a ver acá. Acá, por ejemplo, está un edema de Reinke. También les muestro un edema de Reinke y van a decir, ah, no, esto no es normal. Veo, vamos a ver, yo recién vi una lesión que era bien de tipo tumoral. Entonces me perdió ahí. Después de un rato vamos a ver los tumores. Pero este es un papiloma, que también es otra lesión que es totalmente irregular, que vamos a hablar enseguida. Pero si yo les muestro esto, después que ustedes vieron una laringe normal, no hay manera que ustedes me digan, ah, puede ser normal. Van a saber que esto no es normal. Me mandaron a mí, porque soy otorrino, les saqué una foto de la laringoscopía y les mandé esto. Ustedes saben que esto no es normal. Sin embargo, en la vasculodigenesia, las cuerdas vocales parecen normales y la única alteración que tienen es que los vasos en número están aumentados. Eso es lo que quise decir. ¿Entienden? Y en esa situación puede igual haber disfonía y ser una lesión que no es visible, que está alterando la onda mucosa que me genera esa queja. No sé si ahora expliqué mejor. Sí, doctora. Entiendo. ¿Sí?
Sí. Bueno, entonces, bueno, hablamos ya de los granulomas, edema de Reinke, los quistes. Bueno, acá recién yo les estaba mostrando los papilomas, ¿verdad? Entonces los papilomas son lesiones a nivel de la laringe, donde la lesión se genera por el virus del papiloma humano, por el HPV mismo, ¿verdad? Y hay un crecimiento que puede ocupar toda la glotis, pero además puede ocupar otros espacios de la glotis, ¿verdad? Y es en los, en los niños puede ser secundario a presencia del papiloma presente en la vulva, ¿verdad? En la vagina, o lesiones sexualmente transmitidas en la madre que no se identificaron y acaban por el canal de parto, por el parto normal, contaminándose los niños a nivel de la vía aérea, ¿verdad? Y llevando a lesiones que se presentan, en vez de presentarse como se presentaban en el caso de la madre, en el área genital, se van a presentar a nivel de la laringe, ¿sí? Entonces, un niño que no nació con disfonía, porque si nace con disfonía vamos a pensar en algo congénito, ¿verdad? Una membrana o un quiste congénito, alguna cosa. Pero un niño que no nació con disfonía, que después, durante su crecimiento, viene con una queja de disfonía, y sobre todo si es una disfonía progresiva, tengo que pensar en la papilomatosis. Y en el niño la papilomatosis suele ser recurrente. Entonces, en la papilomatosis, dependiendo del grado de lesión y de cuánto ocupe a nivel de la glotis, esa queja o ese abordaje tiene que ser quirúrgico, ¿verdad? Pero puede recurrir y es muy recurrente. Y también existen varios serotipos de HPV, no es solo un serotipo de HPV. Y los serotipos van a hacer con que la recurrencia sea mayor o menor. Y después cuando hablemos de cáncer vamos a ver que una de las causas frecuentes y conocidas hoy también de tumores de la laringe son la presencia de infecciones previas de HPV, pero también los tipos de HPV, los serotipos, hay serotipos que son más neoplásicos o que potencialmente neoplásicos, que puedan evolucionar con los neoplásicos, y hay serotipos que son de menor posibilidad de malignización, ¿está? Entonces la papilomatosis laringe recurrente es por un virus, el mismo virus del HPV, de las infecciones genitales, y dependiendo del serotipo puede ser mayor o menor su chance de malignizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a tener? Obviamente, si es acá a nivel de la comisura anterior, disfonía, ¿verdad? Estridor de acuerdo a la cantidad de espacio que ocupe y dificultad respiratoria. Bueno. El tratamiento, sobre todo, si hay una dificultad respiratoria, el tratamiento tiene que ser de abordaje quirúrgico, ¿verdad? Pero se puede asociar con algunos otros tipos de tratamientos, siendo que hay algunos que son más aprobados, otros menos aprobados. Entonces ya se usó interferón, cidofovir. El cidofovir es un antiviral que es lo que más se usa a nivel local o a nivel de la lesión, ¿verdad? Pero sobre todo lo que hay que hacer es permeabilizar la vía aérea. Una cosa importante en estos pacientes es que la intubación, obviamente que si un paciente se va a operar la laringe necesita ser intubado, ¿verdad? Pero la intubación, ya sea en el contexto quirúrgico o ya sea en el contexto de la urgencia, para estabilizar a un paciente que venga con una insuficiencia respiratoria, en caso que ocurra, tiene que ser muy cuidadosa, y a veces se hace hasta con tubos de menor tamaño de lo necesario para no implantar lesiones a nivel más inferior. Entonces, así como estas lesiones estamos viendo acá a nivel de la glotis, esas lesiones pueden implantarse a nivel de la subglotis y de la tráquea, y quirúrgicamente, desde el punto de vista técnico quirúrgico, es mucho más complejo. Así también está, obviamente, a no ser que sea una emergencia y no tenemos más nada, y ahí voy a tener que traqueostomizarle, pero este es un paciente en el cual la traqueostomía sería una contraindicación bastante importante, porque al hacerle la traqueostomía yo también puedo implantar lesiones, y pueden haber lesiones inclusive a nivel del traqueostoma del papiloma.
¿sí? Sí, doctora, está bien. Bueno, hoy llegamos hasta acá. El sábado vamos a tener nuestra última clase. Parece que no me iba a quedar ronca tanto este año. Y después el 10 parece que es el examen, me dijo Andrea. Tengo que ver, o sea, 5:30 creo que era, ella les va a decir. ¿Y alguna pregunta de lo que vimos hoy? Sí, yo tengo una pregunta, doctora. Sí, Todos estos tipos de lesiones que acarrean las cuerdas vocales, como los granulomas, los pólipos, siempre van a presentarse con disfonía. siempre, O siempre, siempre, siempre. siempre, 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 sí. A menos que sea un granuloma en la comisura posterior que sea chiquitito. Ya, ¿Entendés? sí, Todas las lesiones, así voy a hacer una pregunta de examen ahora en este momento, por ejemplo. No, no, no. Todas las lesiones que estén en la comisura anterior, sí o sí van a generar disfonía. Sí o ya, sí. Porque no hay manera de que vos tengas una lesión en la comisura anterior y tu cierre de tu cuerda vocal sea adecuado. ya. Siempre va a haber un hiato, que es ese gap, que es ese espacio. Siempre que hay hiato, hay disfonía. Siempre. Pero son pocas las que van a manifestar, por ejemplo, algún tipo de síntoma respiratorio. ¿De síntoma qué? Ah, de tipo dificultad respiratoria, aspirador y Sí, eso. sí, 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 Poquísimas, poquísimas. Entre las que van a generar, y acá sí podemos diferenciar, y tal vez está un poco junto, pero no debería estar, porque una cosa son las lesiones estructurales mínimas, claro. que son lesiones que nunca van a malignizar, que son el pólipo, el quiste, el nódulo, ¿verdad? Los papilomas, en realidad los papilomas son procesos que no son estructurales mínimos, son infecciosos con posibilidad de malignización. Entonces, en realidad en esta clase está mal de mi parte mezclado porque puse todas las lesiones así de la laringe, pero en realidad es un grupo separado, ese grupo de los quistes, nódulos, pólipos, edema de Reinke, nunca jamás en la vida van a malignizar. Otra Ya, diferencia muy importante, ¿sí? yo no. Y en cuanto al comprometimiento de las cuerdas, yo sé que no, capaz no sea tan importante ahora, pero ¿eso se llega a recuperar al 100% o hay algún tipo de pérdida de la voz, ronquera, algo así, posterior? Depende mucho del tipo de lesión. Entonces, por ejemplo, los nódulos, a veces con fonoterapia pueden retroceder y no hay grado de compromiso y la disfonía se resuelve completamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en casi todas las cirugías queda algún resto de disfonía porque al haber fibrosis, que siempre que vos tengas un procedimiento quirúrgico, por más que seas lo más delicado del mundo, va a haber algún grado de fibrosis en el proceso de cicatrización y esa fibrosis ya puede generar una alteración de la onda mucosa. Y cualquier alteración de la onda mucosa, o sea, así como dije que toda lesión en la comisura anterior genera disfonía, toda lesión de la onda mucosa va a generar disfonía también, ¿entendés? Entonces, si me pregunta, si se opera el paciente, ¿se va a quedar bien su voz? Va a quedar mejor, pero puede quedar algo de alteración vocal. Pero eso no necesariamente es malo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, hay cantantes que tienen luego una voz ronca y ellos no Sí, llegan a perder la voz porque tienen lesión. Por ejemplo, acá hay otras lesiones estructurales que no vimos y por eso yo les hablé un poquitito de lo de las venitas, porque hay, por ejemplo, una lesión que se llama puente mucoso. El ujú, puente mucoso es en realidad una malformación congénita de la laringe donde en vez de formarse vamos a decir, el epitelio, el espacio de Reinke y el espacio submucoso y todo, y después el músculo, hay como si fuera, se repite dos veces, dos partes de las camadas superficiales, ¿verdad? Y se superponen y quedan un espacio, o un espacio intermediario, ¿verdad? Y eso nomás ya genera una alteración de la onda mucosa. Y eso nomás ya genera disfonía también. O el propio edema del reflujo que genera edema y al generar edema genera alteración de la onda mucosa, disfonía. O el edema de Reinke que genera edema, alteración. Entonces, alteración de la onda mucosa vista en la estroboscopía es igual a disfonía. Podemos poner eso de otra manera.
Puedo poner, paciente que tiene disfonía tiene que ser evaluado siempre por laringoscopía. Si yo no veo nada, tiene que ser evaluado por estroboscopía, porque algo hay. No hay un paciente disfónico sin nada. Ya, entiendo. Y es muy común también que el dolor sea un síntoma característico, No, o no siempre. no. En las lesiones estructurales no. Ni siquiera en el papiloma, no. Ya, No, porque no son lesiones inflamatorias, son más inflamatorio. lesiones traumáticas, ¿entendés? Donde hay ineficiencia de la funcionalidad de la vibración de la cuerda vocal. Entiendo, doctora. Muchas gracias. Eso es todo de mi parte de las preguntas. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, creo que con las preguntas, David, se aclararon también algunas cosas. Bueno, de importante acá de lo último que dije es la posibilidad de la malignización en algunos serotipos. Eso es importante que sepan porque del punto de vista de acompañamiento y hace una diferencia, y también de la recidiva, ¿verdad? Sobre todo en los niños también es importante que sepan porque no se le puede operar y abandonar. Un paciente que tiene un diagnóstico papilomatosis laringea es un paciente que tiene que tener acompañamiento definitivo, porque las chances de curarse hasta ahora son realmente muy bajas. Se les mantiene, es una patología crónica. ¿Está? Bien, doctora. Súper. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Dale. Muchas Está bien, gracias. doctora. Gracias, Dale. doctora. Chao, Chao. chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao.